Debido a la existencia de la magia, este mundo ha dado lugar a numerosas cuevas demoníacas y demonios. Por la misma razón, aquellos que poseen habilidades especiales también han despertado. Se les conoce como los despertados. En este momento, el equipo más poderoso de despertados, conocido como el Cuerpo Divino, ha llegado ante el Rey Demonio de rango SSS. Era conocido como Belpegor, poseedor de los 5 elementos. El chico se llama Bailey y ya han pasado 10 años desde que lidera este equipo. Su misión es limpiar las cuevas demoníacas por orden de la máxima autoridad, a quien llaman Dios. Lanzándose hacia adelante, Bailey anunció al Cuerpo Divino que su operación comenzaba. Ya era la 100ª cueva demoníaca de alto nivel. Detrás de él estaba la asesina de rango L, Ling Yue, que utilizaba el elemento del rayo. Ella obedeció y se apresuró a cumplir la orden del capitán. Toda esta misión se denominó Operación de Limpieza de rango L. Al combate se unió el mago An Xiaoling, más conocido como el mago de las nubes de rango L. Utilizó la habilidad Mundo Glacial. En este mundo, el rango L representa el nivel más alto de dificultad. Bailey, envuelto en rayos, se lanzó directamente hacia el jefe. Ya estaba pensando que, tan pronto como terminaran esta misión, les esperaba a todos unas breves vacaciones. En ese momento, Lucian, del equipo de apoyo, también conocido como el guía estelar de rango L, utilizó la habilidad La Caída de las Estrellas, atracción gravitatoria. Gracias a ello, se produjo un aumento de la atracción gravitatoria. La potencia aumentó un 200% y la velocidad un 100%. Así, la gravedad se multiplicó por 100. Con un poderoso golpe cortante a una velocidad increíble, Bailey cortó al jefe con facilidad. Y luego se quedó inmóvil en una pose grandilocuente, sin prestar atención a las explosiones que se produjeron al destruir al jefe. Bailey es el comandante en jefe del Cuerpo Divino, un guerrero nuclear santo de rango L. El equipo más fuerte de los despertados destruyó con facilidad al Rey Demonio de rango SSS. An Xiaoling se estiró, calentando la espalda y los brazos. Se quejó de que habían terminado la misión demasiado rápido, por lo que no se había divertido mucho. Ling Yue le prometió que más tarde le buscaría un par de cuevas demoníacas para que pudiera divertirse allí. Lucian, cuyo rostro seguía oculto bajo la capucha, señaló que había sido una misión de primera clase, para la que se había necesitado a toda su unidad. Le preguntó al chico si no le parecía que todo había sido demasiado fácil. Mientras limpiaba su espada con un trapo para quitar los restos del Rey Demonio, Bailey recordó que los servicios de inteligencia habían afirmado que se trataba de un Rey Demonio especial con 5 elementos y una habilidad oculta. Como si no le diera tiempo a pensar, en ese momento Ling Yue lo abrazó. Acercándose demasiado a él, lo que le hizo sonrojar, le preguntó si les invitaría a algo antes de que se fueran de vacaciones. Incluso le susurró que podían ir a algún sitio solo. Sin embargo, él la agarró por la cara y la apartó un poco, prometiéndole que se reunirían todos juntos, como de costumbre, en la capital sagrada. Ling Yue se sintió decepcionada porque su intento de acercarse al capitán se había visto interrumpido. An Xiaoling se quedó impactada al darse cuenta de que el capitán no entendía nada de mujeres. De repente, preguntó a los demás si ese chico los había seguido. Lucian explicó que el chico había dicho que se encargaría de la limpieza, pero ni siquiera había luchado contra Belpegor. La chica lo consideró algo normal, señalando que el chico siempre había sido el más lento de todos. An Xiaoling también pensaba que el chico era un maestro a la hora de escaquearse del trabajo. De repente, detrás de ellos apareció el chico enmascarado del que acababan de hablar. Chasqueando los dedos, anunció el inicio de la operación purificación. En ese mismo instante, la bala alcanzó a An Xiaoling en la cabeza. Bailey, Ling Yue y Lucian se quedaron en shock por lo que había pasado, porque no se esperaban que pasara algo así. Su amigo y compañero cayó al suelo y ya no dijo ni una palabra, porque había muerto. El chico afirmó que esa era la verdadera misión que le había encomendado Dios. En ese momento, Bailey descubrió que su cuerpo se había paralizado y que no podía moverse. El chico le dijo al capitán, que estaba desconcertado, que todos sus desayunos del último mes tenían polvo paralizante. Luego, el chico utilizó su habilidad divina, las vides prohibidas. Con ayuda de su habilidad, comenzó a enredarlos, sin darles oportunidad de moverse. Anunció en voz alta que, para eliminar al más fuerte de ellos, necesitaba una preparación absoluta.
Su habilidad privaba temporalmente a la víctima de la conciencia y le quitaba toda protección. Bai Yi, que intentaba resistirse desesperadamente, pensaba que el chico se había vuelto loco. Ling Yue, que sentía un dolor terrible, tampoco entendía qué estaba haciendo el chico. Sin embargo, el tipo enmascarado dijo que todo era una orden de Dios. La operación de limpieza de rango L significaba su purificación. Al momento siguiente, Ling Yue y Lucian murieron justo delante de Bai Yi. En ese momento, Bai Yi era el único que seguía vivo y se resistía desesperadamente. No entendía por qué había que destruirlos. Después de todo, el cuerpo divino nunca había cruzado la línea. No podía entender qué otro dios le había ordenado al chico que lo hiciera y con qué derecho. Bai Yi sentía una ira increíble mientras gritaba sus últimas palabras. No entendía con qué derecho podían hacerles eso. De pie frente a él, el chico, llamándolo viejo amigo, señaló que seguía siendo muy ingenuo. Clavándole la mano en el estómago, el chico le explicó que cuando un dios te mata, ¿acaso necesita una razón para hacerlo? Al borde de la muerte, Bai Yi seguía intentando averiguar por qué el chico había hecho eso, ya que eran compañeros. Habían estado juntos durante 10 años, por lo que se les podía considerar casi una familia. El chico se sorprendió al oír las palabras compañeros y familia. No entendía por qué Bai Yi no comprendía por qué había sido elegido precisamente él. Sin embargo, el chico le explicó que, desde su primer encuentro, Dios movía estas figuras. Y ellos siempre habían sido meros peones. El chico confesó que le daba mucho asco tener que hacer ese papel durante tanto tiempo, porque le costó mucho ganarse ellos confianza. Después de decir eso y desahogarse con Bai Yi, el chico por fin terminó lo que había empezado y acabó con la vida de Bai Yi. El 22 de mayo de 2125, todos los participantes fueron confirmados como muertos y la operación de limpieza del rango L se completó con éxito. El chico estaba feliz, porque por fin podía tomarse unas pequeñas vacaciones. La vida de Bai Yi terminó con una nota tan triste. Sin embargo, estando en completa oscuridad, de repente escuchó que alguien le ofrecía un trato. Al abrir los ojos, el chico no entendía dónde estaba, y todo su cuerpo estaba envuelto en cadenas. De repente, apareció ante él un hombre con un traje elegante y lo saludó. Al girarse hacia la voz del hombre, Bai Yi se quedó completamente en shock. Incluso le preguntó si era verdad que estaba ante Belpegor y por qué seguía vivo. Belpegor se sorprendió de que el chico fuera tan ingenuo como para creer que el rey de los demonios de rango SSS moriría tan fácilmente. Le explicó que todo aquello era el reino de su alma. Todo el reino de Naye era su fuerza vital. Al ver al chico desconcertado, decidió que ya era hora de dejar de hablar por hablar y pasar a la acción. Belpegor señaló que el odio del chico coincidía con el suyo, por lo que decidió hacer un trato con él. El rey de los demonios señaló que su habilidad oculta se llamaba regresión de la vida. Podía enviar al chico a un pasado lejano, dándole la oportunidad de cambiarlo todo. Belpegor sonrió y le preguntó a Bai Yi si le interesaba su propuesta. Al escuchar su propuesta, Bai Yi se puso a pensar en su vida. Recordó todos los momentos increíbles y felices que Ling Yue, Han Xiaoli y Lucian habían vivido con él. En ese mismo instante, su ira creció a una velocidad increíble cuando recordó cómo el chico había destruido a todos sus seres queridos. Las cadenas que retenían a Bai Yi se rompieron al instante y él declaró que mataría al traidor sin falta. No iba a detenerse ahí. Después del chico, iba a destruir a los llamados dioses que se sentaban en sus tronos. Belpegor estaba encantado con esto, todo había salido como esperaba y Bai Yi había aceptado su propuesta. Para que el chico cumpliera con éxito su tarea, Belpegor decidió darle un pequeño regalo. Lo llamó bonificación de bienvenida. A pesar de su ira, Bai Yi preguntó por qué Belpegor había decidido hacer un trato con él y cuál era el precio de ese trato. Sin embargo, Belpegor solo sonrió al escuchar las palabras del chico. De repente, todo se oscureció y alguien ya se había cansado de gritar el nombre de Bai Yi. Bai Yi abrió lentamente los ojos e intentó comprender lo que estaba pasando. Una mujer le gritaba a Bai Yi y le ordenaba que se levantara inmediatamente. Ahora era el año 2105, el protectorado de la Nación Sagrada, Estado J, Academia de los Despertados, sección de secundaria. De repente, los pensamientos comenzaron a encajar y su mente se aclaró. El chico estaba asombrado de haber regresado realmente en el tiempo.
Comenzó a examinar sus manos, ya que se dio cuenta de que había regresado a la época en la que aún no se había despertado. La mujer estaba furiosa. Le indignaba que Bai Yi se durmiera en las clases normales, pero hoy era un día especial. Le indignaba que el chico durmiera y roncara antes de la ceremonia del despertar. Ella ordenó que el chico se pusiera inmediatamente detrás. Al levantar la vista, Bai Yi se sorprendió al ver que delante de él estaba el profesor Wan. Todavía estaba tratando de comprender lo que le había sucedido y si realmente había regresado a sus años escolares. Levantándose de su asiento, el chico se dirigió al fondo del aula. Bai Yi estaba asombrado de haber renacido realmente. Pensó en la habilidad de Belpegor y en lo increíble que era. Al pasar junto a los demás alumnos, siguió reflexionando sobre ello. El chico estaba impresionado, ya que no había visto a algunos de sus compañeros de clase en casi 20 años. Después de que Bai Yi se pusiera de pie al final de la clase, la profesora Wan decidió continuar con la lección. Pidió a todos que escucharan atentamente la información que iba a darles. A continuación, dio una charla sobre las 5 fuerzas elementales que existen en el mundo: eléctrica, vegetal, nubosa, nuclear y estelar. La profesora dejó claro que cada persona solo puede poseer una de ellas. Después, incluso demostró que ella misma poseía la fuerza más rara, elemento nuboso. Dependiendo de cómo la fuerza se conectara con el cuerpo, las dividían en 3 categorías: combate, apoyo y especiales. La combinación de las 5 fuerzas con diferentes roles daba lugar a una gran variedad de profesiones. La profesora dijo que el gremio más poderoso de su escuela está formado por un mago estelar, un guerrero nuboso, un bardo nuclear y un asesino relámpago. Ella entendía que todos sus alumnos ya habían superado a las personas comunes, despertando su potencial entre millones y que habían sido elogiados desde la infancia, cuando llegó su momento de gloria. Pero señaló que hoy era su día más importante. Había casi 100 profesiones despertadas conocidas. Estas profesiones se dividían por calidad, de menor a mayor: verde, azul, roja y dorada. Cada uno de los alumnos tenía una sola oportunidad para despertar. Ella anunció claramente que esa tarde se determinaría la profesión de cada alumno. Y que esa profesión determinaría su estatus futuro en este mundo. Después de clase, el chico paseaba por la escuela sintiendo una gran nostalgia. Fue precisamente en esta escuela donde despertó por primera vez. En ese momento, un chico con gafas se cayó delante de él. Sin embargo, el chico con gafas no se cayó solo, sino que le ayudaron a caer. Como es habitual, en todas las escuelas hay matones. El matón principal llamaba al chico de las gafas basura inútil que solo confiaba en el despertar artificial. No le gustaba que un chico así le estorbara el paso. Pisándole la mano, el matón le preguntó si se creía tan guay solo por haber despertado. Él creía que para los despertados de rango rojo, todos los demás eran simplemente insectos. El matón era Hong Qianxen, un asesino de rango E, elemento estrella, origen desconocido. El chico de las gafas inmediatamente comenzó a disculparse con Hong Qianxen y le dio un poco de dinero como compensación. Bai Yi se acordó de este matón. Recordó que, incluso en su vida pasada, Hong Qianxen siempre se metía en peleas. Bai Yi supuso que Hong Qianxen simplemente tenía un exceso de testosterona y por eso siempre buscaba problemas. En ese momento apareció la profesora Wan. Le ordenó a Hong Qianxen que se detuviera inmediatamente. Estaba indignada y le recordó que estaban en la escuela, no en un atraco. Hong Qianxen señaló alegremente que, en realidad, había sido el chico de las gafas quien se había chocado contra él. Agitando ante la profesora el dinero que le había quitado al chico de las gafas, Hong Qianxen consideraba que era justo invitar a sus amigos a un refresco. Sin embargo, Hong Qianxen estaba realmente indignado porque la mujer se hacía la heroína. Consideraba que si la mujer no fuera tan guapa, ya habría conseguido que la despidieran. Al final, Hong Qianxen decidió dar marcha atrás esta vez y hacer caso a la profesora. Lo primero que hizo la profesora fue preguntar si el chico de las gafas estaba bien. Sin embargo, en ese momento, Bai Yi se interpuso en el camino de Hong Qianxen y sus chicos. Hong Qianxen estaba indignado porque el chico lo miraba fijamente, así que lo agarró por el hombro y lo empujó a un lado. Pensó que más tarde volvería para burlarse de esos débiles. El chico de las gafas estaba a punto de llorar, sentado junto a la profesora. Sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias para él en breve.
La profesora intentó convencerlo de que él no tenía la culpa de lo ocurrido. Bailey recordaba que la profesora Wan siempre había sido estricta por fuera, pero bondadosa por dentro. Fue ella quien le ayudó después del despertar. De repente, alguien llamó a la profesora, indicando que era el turno de su clase para ir a la sala del despertar. La profesora Wan les dio las últimas instrucciones antes de la etapa más importante de sus vidas. Les pidió a todos que recordaran que durante el despertar debían mantener la calma para evitar lesiones. En este mundo existían dos formas de despertar. La primera era el despertar natural, como el de Hong Qiang-seng. La primera forma suele darse en personas con un cuerpo fuerte y un don natural. El despertar mediante el primer método se produce automáticamente en momentos en los que la persona experimenta emociones fuertes. El segundo método de despertar es a través de la sala del despertar. La sala del despertar es la encarnación de la sabiduría de innumerables científicos. Dentro de la cámara, las emociones y la adrenalina se estimulan fuertemente, provocando un posible despertar. El maestro y el resto de los alumnos observaron cómo uno de los alumnos lograba despertar con éxito. Escuela Místico Mago. El chico se alegró de haber obtenido una profesión de calidad azul. La maestra se acercó a él y le aconsejó que subiera y descansara bien. Dado que cada persona despierta de forma aleatoria solo una vez, el proceso de despertar se considera el único reinicio en la vida. En ese momento, la profesora anunció que el siguiente en pasar por el proceso de despertar era Bailey. Ella volvió a regañarlo, ordenándole que se concentrara de inmediato. Quería que el chico dejara de ser perezoso en sus clases. El chico era muy consciente de que ahora no podía permitirse el lujo de holgazanear. En su vida anterior, se había despertado como guerrero nuclear de rango E, una profesión de calidad verde. Por eso, lo acosaban constantemente. Solo cuando alcanzó el rango S, logró despertar el tipo más raro. Bailey entendía que debía tener un elemento nuclear. Pero aún así no entendía del todo en qué se convertiría esta vez. De repente, el sistema dio un error, ya que inicialmente detectó 5 elementos. El chico se tambaleó bruscamente por un dolor agudo. No podía entender qué estaba pasando y por qué sentía tanto calor en su interior. De repente, el sistema anunció que el sistema de despertar infinito estaba activado. El sistema informó que, dado que el cuerpo del chico contenía 5 tipos de elementos, podía elegir cualquier elemento y cualquier profesión como su carrera inicial. Posteriormente, cuando un elemento determinado acumulara suficiente energía, el chico podría obtener una nueva profesión aleatoria para ese elemento y mejorar la profesión existente. El chico intentó obtener respuestas del sistema, sin comprender en absoluto el significado de sus palabras. Intentó entenderlas de tal manera que tal vez no solo pudiera elegir el elemento despertado y la profesión, sino también obtener nuevas profesiones en el futuro. En su cabeza se le ocurrieron muchas combinaciones de profesiones. Podría obtener verde, azul, rojo, dorado. Todos los niveles de rareza. En teoría, incluso ahora podía obtener una profesión de calidad especial. El sistema estuvo de acuerdo con sus conclusiones, pero señaló que el chico solo podía elegir la profesión inicial, y que todas las profesiones posteriores se asignarían al azar. En ese momento intervino Belpegor, que quiso pujar al chico una vez más. Ahora el chico comprendía mejor a dónde le había llevado su elección. Al fin y al cabo, ahora tenía la capacidad de despertar infinitas veces. El sistema le informó de que, tras elegir la profesión inicial, todas las escalas elementales se restablecerían, por lo que le pidió que tomara una decisión sensata. El resto de alumnos estaban muy descontentos, sin entender por qué el chico se había quedado atascado y aún no salía. En ese momento, Bailey salió por fin de la sala del despertar. La profesora corrió inmediatamente hacia él, interesada en saber qué profesión había despertado el chico. Bailey le dijo de inmediato que se veía obligado a decepcionarla. Confesó que había despertado la profesión de guerrero nuclear, de la peor calidad verde. La mirada de la profesora cambió mucho. Intentó no demostrarlo, pero era evidente que estaba muy decepcionada, al comprender que el chico lo tendría muy difícil en la vida. La profesora se animó al instante, tratando de convencer al chico de que su vida no terminaría ahí, ya que incluso entre los de calidad verde hay personas destacadas. Por eso, la profesora le pidió al chico que no se rindiera, ya que creía que este mundo no lo dejaría de lado. Bailey incluso se sorprendió un poco.
Dijo que la profesora no tenía por qué consolarlo. Sin embargo, la profesora era una buena persona, por lo que admitió que entendía perfectamente lo mal que se sentía el chico. Le pidió que descansara, ya que el despertar seguramente lo había agotado. En ese momento se acercó Hon Qiang-seng, que se rió de las palabras de ánimo de la profesora al chico. Le parecía increíblemente gracioso oír que si trabajabas duro, el mundo no te defraudaría. ¿A quién no le parecería gracioso semejante disparate, tan alejado de la realidad? Recordaba que la profesora era bastante competente. Por eso no podía entender cómo una profesora cualificada podía decir algo tan inútil y tóxico como eso. Hon Qiang-seng siguió riéndose, señalando que la profesora sabía perfectamente que, en realidad, las cosas no eran así. Añadió que la cualidad verde significa que estás en lo más bajo. Hon Qiang-seng entendía perfectamente que así es el mundo y que los dioses eligen a las personas. Y los dioses solo eligen a los fuertes, mientras que los débiles sirven para humillarlos. A Bai Yi no le gustaron en absoluto sus palabras sobre que los dioses deciden todo en su vida. La profesora estaba muy molesta con sus palabras. Le preguntó por qué había vuelto allí. Hon Qiang-seng siguió riéndose y señaló que los que tenían la calificación verde ahora solo pueden quedar detrás. Le preguntó al chico si sabía por qué era así. Él no veía nada extraño en ello, ya que así era como funcionaba su sociedad. Si no tienes poder ni contactos, no tienes futuro. Los que han sido olvidados por la justicia siempre quedan en un segundo plano. Los poderosos obtenían los mejores recursos y se hacían cada vez más fuertes. Desde el momento del despertar y la obtención de la cualidad verde, el destino de una persona ya está decidido. Solo pueden ser trabajadores de bajo nivel entre los despertados. Por eso, Hon Qiang-seng sinceramente no entendía las tonterías que decía la profesora sobre el trabajo duro. No podía creer que la cualidad verde y el genio fueran compatibles en absoluto. Además, creía que la profesora tampoco creía en sus propias palabras. Hon Qiang-seng entendía perfectamente que todo esto era como un nacimiento, lo que significaba que el destino de aquellos que habían recibido la calificación verde estaba predeterminado. Y su academia de despertados no era más que un reflejo de toda esta jerarquía. Al acercarse a la profesora, le preguntó si podía refutar sus palabras. Le recordó que, aunque tenía una profesión de calidad azul, seguía siendo una persona inútil que solo se dedicaba a dar clases en la escuela y a comer en comedores públicos. Mirando al chico con desprecio, Hon Qiang-seng declaró que aquellos con profesiones de calidad verde debían irse inmediatamente a casa y no malgastar los recursos del Estado. Estaba a punto de verter su bebida sobre la cabeza del chico, pero Bai Yi le arrebató el vaso de plástico y apretó, con lo que toda la bebida del vaso salpicó directamente la cara de Hon Qiang-seng. Hon Qiang-seng estaba furioso, sin entender qué estaba haciendo el chico. Sin cambiar el gesto, Bai Yi declaró que estaba harto de su charla. Hon Qiang-seng estaba furioso y no iba a perdonar tal ofensa al chico. Se abalanzó sobre él. Bai Yi se dio cuenta de que Hon Qiang-seng utilizaba el golpe de la espina estelar, que era el ataque básico del asesino estelar. Esta habilidad aumentaba la fuerza del ataque. En respuesta a este ataque de Hon Qiang-seng, Bai Yi utilizó el bloque. Se enfrentaron las profesiones de calidad roja y verde. Hon Qiang-seng estaba muy satisfecho con su ataque. Pero luego no pudo entender lo que estaba pasando cuando Bai Yi utilizó la parada y empujó a Hon Qiang-seng. La fuerza del bloqueo fue bastante potente, ya que Hon Qiang-seng salió volando a una distancia considerable. Se hizo un silencio increíble. Hon Qiang-seng, tirado en el suelo y lleno de heridas, miró al chico y no podía entender lo que acababa de pasar. El resto de los alumnos también se quedaron boquiabiertos, completamente en shock. No podían entender lo que había pasado. Su reacción no era de extrañar, ya que un chico con una profesión de calidad verde había podido acabar tan fácilmente con un chico con una profesión de calidad roja. Intentaban entender cuál era el truco. Sin embargo, no había ningún truco, ya que Bai Yi admitió que él mismo había elegido esa profesión, simplemente porque estaba acostumbrado a ella. Profesión de calidad verde, guerrero nuclear con espada de luz básica. Ataque, más 20. Esquiva, más 20. Mientras tanto, Hon Qiang-seng se levantó del suelo. Continuó fingiendo reír, pensando que el chico simplemente había tenido suerte y que solo había esquivado una vez.
Su orgullo estaba herido, ya que se consideraba un raro despertado con una profesión de calidad roja. No podía creer que alguien lo comparara con la basura que era el chico que tenía delante. Sin embargo, la profesora sabía perfectamente que lo que acababa de ocurrir no podía ser una casualidad. La mujer estaba sorprendida de que el chico usara una habilidad de movimiento de primera clase, solo disponible para los guerreros, la parar. Ella vio que el chico supo aprovechar perfectamente esa habilidad para bloquear el daño en el momento en que recibes el golpe más fuerte. Además, el chico, con una reacción imposible de 0,9 segundos, fue capaz de repeler el daño físico al oponente. Ella entendía perfectamente que, si el bloqueo se realizaba a tiempo, el 100% del daño podía anularse. Al reactivarlo en de 0,9 segundos, existe la posibilidad de devolver todo el daño físico al oponente. La mujer estaba completamente conmocionada, ya que su maestro no había podido dominar esta técnica ni siquiera después de 10 años de entrenamiento intenso. Y el chico que tenía delante, en su primer día de despertar y sin experiencia real en combate, había sido capaz de hacerlo. Hong Qianxing pasó a un modo más serio. Le preguntó al chico si ahora estaba listo para morir. Profesión de calidad roja, el asesino estelar con bayoneta. Ataque, más 30. Velocidad, más 30. Hong Qianxing estaba furioso y prometió que haría que el chico se arrastrara ante él delante de todos. Bai Yi sabía perfectamente lo que hacía. Tenía sus razones para elegir esta profesión, que parecía increíblemente débil. Decidió ir en contra de la norma establecida. Quería demostrar a todos que juzgar el futuro y la vida de una persona por su nacimiento es un grave error, del que todos se dan cuenta solo después de muchos años. El sistema informó que para bloqueo, era necesario utilizar un arma para detener el daño, bloqueando más de 50 puntos de daño en función del tiempo. ¿Qué pasará ahora con el chico y su alegre vida en la escuela? Ambos chicos empezaron a desprender un aura asesina. Los alumnos estaban deseando ver cómo se enfrentaban, aunque no podían creer que algo así estuviera pasando delante de sus ojos. Sin embargo, uno de los alumnos señaló que estaba totalmente prohibido usar los poderes despertados para pelear en la escuela. Además, había mucha gente mirando. Sabían perfectamente que el padre de Hong Qianxing era un alto funcionario y su tío, el decano, mientras que la familia de Bai Yi era pobre y no tenía ningún tipo de contactos. El chico de las gafas, al que Hong Qianxing había golpeado anteriormente, se dio cuenta rápidamente de que si Bai Yi se peleara con Hong Qianxing, Bai Yi sería expulsado inmediatamente. Corrió hacia la profesora y le preguntó qué debían hacer en esa situación. Tras exhalar profundamente, la profesora intervino en su conflicto. Afirmó que todos acababan de despertar y que Hong Qianxing y Bai Yi podrían incluso convertirse en compañeros en futuras batallas. Por lo tanto, les pidió que no se precipitaran. Sin embargo, Hong Qianxing no quería detenerse, ya que consideraba que la profesora se estaba burlando de él. Le señaló que una basura como Bai Yi lo había provocado delante de todos y que ahora él simplemente tenía que detenerse y poner fin a todo. Hong Qianxing señaló que todas sus súplicas eran inútiles, incluso si el chico se arrodillaba y le rogaba que lo perdonara. Prometió hacerle comprender la diferencia entre un elegido y un fracasado. Hong Qianxing estaba ansioso por mostrar la insalvable brecha que había entre ellos. Mientras decía todo esto, se echó a reír. La profesora entendía perfectamente que Hong Qianxing tenía razón y que la razón de la enorme diferencia radicaba en la diferencia de bonificaciones a las características. Bai Yi, nivel primero, rango E. Profesión, guerrero nuclear. Características, bonificación del 100%, fuerza, 53, velocidad, 41, resistencia, 61, suerte, 26, poder elemental, 8, espíritu, 11. Habilidades, bloqueo, rapidez. La bonificación de atributos de calidad verde era del 100%, es decir, sin cambios. Mientras que la profesión de calidad azul, como la de profesora, recibe una bonificación del 150%. Y la profesión de calidad roja recibe una bonificación del 200%. Hong Qianxing, nivel 1, rango E. Profesión, el asesino estelar. Fuerza, 62 multiplicado por 2, velocidad, 75 multiplicado por 2, resistencia, 22 multiplicado por 2, suerte, 21 multiplicado por 2, fuerza elemental,
10 multiplicado por 2, espíritu, 10 multiplicado por 2. Habilidades, golpe por la espalda, ferocidad. La maestra entendía perfectamente que, en el momento del despertar, las características de la calidad roja eran el doble que las de la calidad verde. Por eso creía que la diferencia de fuerza entre ellas nunca se superaría. El chico de las gafas también entendía que todo había terminado para Bai Yi. Sabía que, ya fuera por fuerza o por origen, Bai Yi sería completamente aplastado por su oponente. No entendía por qué el chico se había metido con alguien tan más fuerte a él. Sin embargo, entendía perfectamente que personas como Hong Qianzheng eran repugnantes, pero que para sobrevivir en la sociedad había que aprender a evitar a la escoria. Y cuando no era posible evitar a la escoria, su plan consistía en aprender a tragarse la humillación. El chico de las gafas entendía perfectamente el orden mundial actual y sabía que solo aquellos que sabían doblegarse y ceder podían salvarse, y que la confrontación directa era la opción más estúpida. El chico de las gafas, enseñado por la amarga experiencia, predijo que a Bai Yi le esperaba una humillación aún mayor. La profesora gritó impotente en el último momento para que Bai Yi se esquivaba. No podía entender si el chico volvería a parar el ataque. Sabía perfectamente que la habilidad de parar consumía una gran cantidad de resistencia. La mujer vio que los ataques de Hong Qianzheng eran demasiado fuertes y que su velocidad era increíblemente alta. La profesora quería salvar a su alumno, pero no llegó a tiempo, comprendiendo que todo había terminado y que el chico no podría bloquear el ataque de Hong Qianzheng. Hong Qianzheng también estaba encantado de ver cómo el chico evitará su ataque. Sin embargo, Bai Yi solo lo miró con una sonrisa, sin entender por qué tenía que esquivarlo. Utilizó la habilidad aspiración. Esta habilidad aumenta temporalmente la velocidad en más de un 50%, el aumento depende de la reacción y la habilidad. A continuación, utilizó la habilidad destello instantáneo, al alcanzar el 100% de maestría en velocidad, el usuario puede activar el efecto destello, por lo que atraviesa los obstáculos que se encuentran delante. Hong Qianzheng no entendía cómo el chico había conseguido situarse detrás de él. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que Bai Yi había logrado incluso causarle un daño grave. Tumbado en el suelo, no podía creer que hubiera perdido contra un don nadie. Seguía pensando que los don nadie debían estar en la basura, pero no podía explicar cómo Bai Yi lo había derrotado. El resto de los alumnos estaban en estado de shock, tratando de averiguar si alguno de ellos había visto lo que había sucedido. Los alumnos no podían entenderlo y nadie había podido ver lo que había pasado. Solo habían visto que Hong Qianzheng se había levantado y se había caído él solo. Incluso pensaron que Hong Qianzheng probablemente se había resbalado, ya que no era posible que un chico con una profesión tan poco cualificada pudiera vencerlo. Incluso el chico de las gafas, que era el más inteligente para esquivar la basura, ya no podía contener la risa. No entendía cómo Hong Qianzheng podía caer tan fácilmente. La profesora tenía una expresión de miedo en el rostro y admitió que tampoco había visto lo que había pasado. La chica de pelo rosa y corte corto que estaba detrás de ellos también se quedó pensativa ante lo que acababa de ver. Se dio cuenta de que, en el momento del ataque, Hong Qianzheng había vuelto a activar la habilidad única del guerrero, aspiración. También se dio cuenta de que se trataba de una forma mejorada de la habilidad aspiración, destello instantáneo. Sin embargo, no logró ver qué había hecho Bai Yi para herir a su oponente. Lo que más le sorprendió fue la facilidad con la que el chico había acabado con su oponente con un solo movimiento. La chica estaba impresionada de que el chico no solo hubiera dominado el nivel más alto de habilidades básicas de guerrero, sino que también las aplicara a la perfección en combate. La chica era la jefa de la clase, Chi Jin. Los demás alumnos que habían presenciado la batalla no entendían en absoluto lo que acababa de ocurrirle a Hong Qianzheng. Miraron al chico con recelo. Y Chi Jin comentó lo astuto que era el tipo, que incluso en el momento del ataque había pensado en cómo no saltarse las normas de la escuela en público. Tenía mucha curiosidad por saber qué le había pasado a Bai Yi recientemente. Examinando sus características, el tipo se alegró de que todo hubiera sucedido tal y como él pensaba. Luchar contra una determinada profesión le daba experiencia, y derrotar a un enemigo de un determinado elemento le daba puntos de ese elemento. Sin embargo, le parecía que 50 puntos eran muy pocos. Por lo tanto, empezó a pensar en empezar a arrasar las mazmorras lo antes posible.
Eligió la profesión de guerrero nuclear porque al avanzar en la profesión, un guerrero nuclear adquiere características únicas y habilidades extremadamente poderosas que superan a las de otras profesiones. Por lo tanto, necesitaba empezar a bombear y evolucionar más rápido que antes lo antes posible. Hong Qianzheng miró al tipo y se recuperó un poco y sujetándose la garganta, le dijo al tipo que ni se le ocurriera marcharse tan fácilmente. Hong Qianzheng iba a matar al tipo por la espalda. Sin embargo, en ese momento, apareció un hombre y le dijo que se detuviera. Este hombre era el decano de la rama junior de la Academia del Despertar, Hong Liang. Sintió que Hong Qianzheng ya se había avergonzado lo suficiente y que era hora de parar. Agarrándose la garganta, Hong Qianzheng llamó al decano su tío. Hong Liang declaró que probablemente todos estaban cansados de despertar, por lo que debían dispersarse. Cuando apareció el decano, el resto de los curiosos se asustaron y empezaron a dispersarse. Les dijo a todos que se dispersaran y se fueran a casa, ya que aún era fin de semana. También les dijo que se aseguraran de informar a sus familias sobre sus profesiones. Sin embargo, en ese momento, se volvió hacia Bai Yi y le preguntó si sabía que la escuela lo prohibía terminantemente. Pero después de oír hablar de la casa al decano, este ya no le hizo caso. Apenas había renacido, ni siquiera se dio cuenta al principio. Como había viajado 20 años atrás en el tiempo, eso significaba que seguían vivos. Después de todo, el día del despertar, el 22 de mayo del año 2105, ocurrió algo importante. Agarrándose la cabeza, el chico no escuchó al decano en absoluto. No entendía cómo había podido olvidar algo tan importante. Sin escuchar las reprimendas del decano, el chico corrió a casa. Mirando a la profesora, el decano le gritó que vigilara mejor a su alumno. No iba a darle importancia al incidente de hoy y decidió fingir que no había pasado nada. La profesora se disculpó ante el decano descontento. Pronto, en la oficina del decano, Hong Qianzheng estaba de pie frente a Hong Liang. Todavía estaba enfadado, pensando que el tipo solo había tenido suerte, y que de otro modo difícilmente habría perdido ante semejante basura. Excepto que el decano pensó que todas sus excusas eran basura. El tío le preguntó si Hong Qianzheng se había dado cuenta de lo que el tipo le había hecho. Sin obtener respuesta, explicó que en el momento en que Qianzheng había atacado al tipo, este había utilizado una habilidad de alto nivel, destello instantáneo. Pero lo más importante era que en el momento en que el tipo se teletransportó, en ese breve instante antes de que Qianzheng se enfrentara a él, encontró el punto más vulnerable del cuerpo de Qianzheng y golpeó tan fuerte que atravesó por completo la defensa de Qianzheng. Decana se dio cuenta de que toda esta serie de movimientos se había realizado utilizando solo habilidades básicas de guerrero. El tío admitió que ni siquiera él, con 15 años de experiencia en combate, habría sido capaz de realizar tal serie de ataques con tanta precisión. El tío admitió que su lucha parecía tan ridícula como si un profesional de alto nivel estuviera jugando con un niño utilizando solo un control básico. Por lo tanto, el tío se dio cuenta inmediatamente de que el chico no era tan simple como parecía a primera vista. En ese momento, Bai Yi corrió desesperadamente hacia su casa a toda velocidad. Empezó a pensar que después de renacer, había muchas otras cosas que tenía que hacer además de vengarse. En ese momento, llegó a su casa, lo que le trajo algunos recuerdos no muy agradables. Ese día se quedó sentado, indefenso y temblando de miedo, hasta que el asesino mató a todos sus seres queridos. Esto era algo que, tras renacer, debía detener a toda costa, aunque tuviera que dar su vida por ello. Sería capaz de detener al asesino desbocado que le había arrebatado a su familia y a sus seres queridos en su vida pasada. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si quieres ver una segunda parte, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y deja tus deseos en los comentarios. También puedes suscribirte en Telegram para enterarte de nuevos videos. Adiós a todos.